¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este viernes 3 de junio, año 2022. El día de hoy amanecimos contentos y espero que ustedes también, ya que el día de ayer acertamos todos nuestros pronósticos principales para cada uno de los juegos, donde dejamos pronósticos tanto en la MLB como en la NHL, así que el día de ayer hubo lluvia de dinero, sí señor, espero que todavía estén contando el dinero todos ustedes, gracias a Dios primero que todo, ya que Él es quien nos da la sabiduría para poder transmitirle nuestros conocimientos a todos ustedes y poderlos ayudar cada día con sus combinaciones, con sus apuestas, con sus tickets. Así que espero que valoren el trabajo que hacemos acá, que es totalmente gratuito, nada de Telegram, nada de grupo VIP, nada de mentiras. Todo lo que decimos acá, pues eso es lo que tenemos para darles a ustedes. No tenemos nada escondido para después decirles que en el grupo de Telegram ganamos todos los días, que lamentablemente en YouTube no pudimos, pero que en el grupo VIP nuestros suscriptores, y entonces mandan a los amigos que en los comentarios les digan que sí es verdad. No, aquí no. Aquí si usted quiere ver cómo nos fue ayer, simplemente mira el video y si no fue mal, no fue mal, si no fue bien, pues no fue bien. Todos los días no nos va a ir bien. Así que estamos contentos, como les digo, vamos a darle las gracias a Dios siempre, porque incluso cuando perdemos, aprendemos qué fue lo que hicimos mal para que al día siguiente no nos vuelva a ocurrir. Por eso siempre les he dicho, nada de equipos a ganar con handicap menos 1.5, salvo en ocasiones especiales, como les hemos demostrado acá. A veces hay equipos que parecen súper fijos, terminan ganando por una carrera o terminan perdiendo extrañamente. Así que lo mejor es incluir el equipo siempre a ganar. ¿Ok? Esa es una de las claves para esto. También es clave también que usted, si el total de carreras está en 9, la cuota es 1.90, lo pongan, compre medio punto, 8.5, la cuota le queda en 1.80, o sea, la diferencia no es mucho. Y eso lo convierte a usted en ganador, le va a dar mayores posibilidades de ganar. Así que no tenga miedo con eso, ¿ok? Deje estar siempre buscando cotas altas, porque con eso usted no va para ninguna parte. Más les digo, siempre les he dicho, nada de estar haciendo combinaciones de 7 y de 8 pronósticos. ¿Por qué? Porque siempre se va a ir lamentando de que este equipo lo sacó, de que aquel equipo lo sacó. ¿Por qué? Porque si usted coloca 7 pronósticos, ¿dónde está la sorpresa? Usted no está jugando con la sorpresa, tiene siempre que jugar con la sorpresa. Por ejemplo, miren, los Dodgers de Los Ángeles, con el mejor cuerpo de picheo que hay en todas las grandes ligas, perdió ante Piratas. En su casa fue barrido por Piratas. ¿Quién lo pensaba? Nadie, ¿verdad? Entonces ese tipo de sorpresas usted tiene siempre que evitarlas. ¿Y cómo lo hace? Haciendo parlay 2, 3 o jugando uno solo, como siempre les he dicho. Por ejemplo, si usted juega un equipo que la cuota es, por ejemplo, ayer digamos el equipo de Cincinnati, la cuota era menos 1.30, menos 1.30, 1.70. Si usted mete $100, se gana $70. ¿Qué más quiere usted? ¿Mm? Ahora multiplique $70 por 30 días que tiene el mes. O sea, no hay necesidad de que usted esté jugando cuotas super altas, cuota 10. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a usted le da miedo invertir dinero de verdad. Usted siempre quiere jugar $1, $2 y así nunca va a ganar. Usted quiere ganar con $1, ¿verdad? Quiera ganarse $500 y eso no es posible. ¿Qué es lo más fácil? Usted juega $50, se gana $30 diario. O juega 100, se gana 70. Relajado, espera al día siguiente, se gana 70 y así. ¿Cuánto es? Vuelvo y repito, ¿cuánto es $70 diario por 30 días? O no es necesario ni siquiera que juegue los 30 días, ponga $70 por 20 días. ¿Hay ganancia o no hay ganancia? Dígalo usted mismo. Entonces se va a dar cuenta de que no es como a usted le dicen, de que tienen que jugar. Por ejemplo, cuando usted va a mandar un parlay, cuando yo voy a mandar un parlay, ¿de cuánto es la cuota? O sea, esas preguntas, cuando una persona me pregunta ¿de cuánto es la cuota? Ni le respondo. ¿Por qué? Porque es una persona que apenas, que todavía no ha entendido cómo se desempeña esto, el mundo de las apuestas. Entonces ese tipo de personas tienen mucho que aprender todavía. Vamos a pasar
Bueno, nuestro pronóstico del día de ayer, para que ustedes vean que no fueron mentiras. 5 pronósticos en la MLB, uno en la NHL. En la NHL, como les dije, nuestro equipo favorito para ganar la Stanley Cup es Colorado. Para ganar esta serie, esta final que tiene en la conferencia oeste y para ganar la conferencia de la final de la NHL. Colorado derrotó a Edmonton 4 por 0. Lleva la serie 2-0. Los Padres de San Diego se lo indicamos. Miren bien lo que les digo, que hay que evitar las sorpresas. A mí me gustaba San Diego para ganar. Sin embargo, vi que el juego podía ser ajustado, apretado, y lo dimos más 1.5. Quería decir esto, que si San Diego perdía por una carrera, nuestro pronóstico era acertado. Hasta el noveno inning, hasta la baja del noveno inning ganaba San Diego 4 por 1. Le anotaron 4 carreras en la baja y perdió 5-4. Pero como nosotros lo pusimos más 1.5, ¿verdad? Nuestro pronóstico es ganador. También dimos allí el over 8.5. Anotaron 9 carreras, 2 pronósticos en el mismo juego. En el juego de Cincinnati le dimos a Cincinnati a ganar. ¿Cuánto era la cuota? ¿Verdad? Menos 1.30. Los Dodgers de Los Ángeles, que venían de ser barridos, volvimos a darle la confianza, ganaron. Atlanta a ganar y el over 11.5. Gana Atlanta y di el over 11.5. En el juego de Seattle les dijimos el over 8.5. Ganó Seattle en extra inning 7-6. En total, todos nuestros pronósticos principales en todos nuestros juegos fueron acertados. Así que, como les repito, lluvia de dinero el día de ayer. Vamos a ir entonces con nuestros pronósticos para el día de hoy. Y como les digo, no porque ayer acertamos todos los pronósticos, entonces hoy van a incluirlos todos, no, escuchar los argumentos para decidir cuáles son los mejores. Entonces vamos a pasar rápidamente a nuestro primer juego. En un juego temprano, San Luis Cardinals visitando a Chicago Cubs. El día de ayer la victoria correspondió a Chicago por parte de San Luis. Mike Mikolas, 3 victorias, 3 derrotas, efectividad de 2.67. En la ruta ha lanzado 4 juegos en 23 innings y un tercio, ha permitido 4 carreras limpias. En sus últimos 3 juegos tiene 18 innings y un tercio, le han anotado 11 carreras limpias. Nos quedamos con lo que ha hecho en la ruta. Por parte de Chicago, Marcus Stroman, 2 victorias, 4 derrotas, efectividad de 3.95. En sus últimos 3 juegos, 17 innings, ha permitido 4 carreras limpias, pero en casa, en 3 juegos, en 14 innings, ha permitido 10 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, San Luis Cardinals a ganar. Y la verdad que no estoy seguro si San Luis es la hembra o es el favorito. Yo creo que es el underdog. Ok. Vamos a pasar a nuestro segundo pronóstico. Washington National visitando a Cincinnati Red. Josiah Gray es el inicialista para National. En los últimos 3 juegos, en 14 innings, ha permitido 14 hits. Le han anotado 11 carreras limpias. Por parte de Cincinnati, Mike Minor hace su debut esta temporada. De por vida en la MLB tiene 79 victorias, 78 derrotas en efectividad de 4.11. El año pasado tuvo 8 victorias, 12 derrotas, efectividad de 5.05 en 158 innings. Le anotaron 89 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Pasando al juego entre Cleveland Guardians visitando a Orioles de Baltimore. Shane Bieber será el inicialista para Cleveland, 2 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.19. En los últimos 3 juegos tiene 21 innings, ha permitido 4 carreras limpias. Y en la ruta, en 6 juegos, en 37 innings y un tercio, le han anotado 9 carreras limpias. Por parte de Orioles, Bruce Zimmerman, 2 victorias, 3 derrotas, efectividad de 4.53. En sus últimos 3 juegos le ha ido muy mal. En 15 innings y un tercio le han anotado 15 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, Cleveland Guardians a ganar. Antes de seguir con nuestros pronósticos, saquen lápiz y papel, porque la verdad que son 9 pronósticos, son 9 juegos los que tenemos hoy. Y también déjame pedirte el favor que te suscribas a nuestro canal si eres nuevo viendo nuestros videos y nos regales tu like día a día. Pasamos al juego entre Detroit Tigers visitando a Yankees de Nueva York, y este es el juego peligroso del día, ojo con eso.
Por parte de Detroit, el nacido en San Cristóbal, República Dominicana, Elvin Rodríguez. No tiene victoria, no tiene derrota, efectividad de 6.17. En 11 innings y 2 tercios le han anotado 8 carreras limpias. Por parte de Yankee, el astro Jerry Cole, 4 victorias, 1 derrota, efectividad de 3.12. En casa, en 5 juegos, 30 innings y 2 tercios, le han anotado 12 carreras limpias. En los últimos 3 juegos, 21 innings, 8 carreras limpias le han anotado. El 19 de abril enfrentó a Detroit. En 1 inning y 2 tercios le anotaron 2 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego: New York Yankees menos 1.5, a ganar por diferencia de 2 carreras. Pasamos rápidamente, ya que como les digo son 9 pronósticos. Medias Blancas de Chicago, White Sox frente a Tampa Bay Rays. Vince Velázquez lanza por White Sox, 2 victorias, 3 derrotas, efectividad de 5.30. En la ruta tiene 3 juegos, en 13 innings y 1 tercio le han anotado 10 carreras limpias. Y en sus últimos 3 juegos, en 13 innings, 11 carreras limpias, por donde usted lo mire, palo y palo. Por parte de Tampa, Shane McClanahan, 5 victorias o derrotas, efectividad de 2.01. En sus últimos 3 juegos, en 19 innings, le han anotado únicamente 2 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego: Tampa Bay Rays a ganar. Pasando al juego entre los Marineros de Seattle enfrentando a Texas Rangers. Logan Gilbert lanza por Marineros, 5 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.29. El 20 de abril enfrentó a Texas en 6 innings y 2 tercios. Permitió 6 hits, no le anotaron carrera. En sus últimos 3 juegos, 21 innings, le han anotado solamente 6 carreras limpias. Por parte de Texas, Dane Dunning, 1 victoria, 3 derrotas, efectividad de 4.31. El 20 de abril fue el oponente de Logan Gilbert en 4 innings, permitió 6 hits, le anotaron 3 carreras limpias. En sus últimos 3 juegos, en 16 innings y 2 tercios, le han anotado 9 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego se queda con el visitante Marineros de Seattle a ganar. Vamos al juego entre San Diego Padres nuevamente frente a Milwaukee Brewers. Joe Musgrove frente a Corbin Burnes. Joe Musgrove por parte de San Diego, 5 victorias sin derrotas, efectividad de 1.86. En sus últimos 3 juegos, en 19 innings, ha permitido únicamente 3 carreras limpias. Corbin Burnes, 3 victorias o derrotas, efectividad de 1.95. En sus últimos 3 juegos, 19 innings, le han anotado 5 carreras limpias. El WHIP para Corbin Burnes en los últimos 3 juegos es 0.89. Y para Joe Musgrove en la temporada, su WHIP es 0.98. Nuestro pronóstico para este juego es: no hay carreras en el primer inning. Repito, no hay carreras en el primer inning. Pasamos al siguiente juego: Boston Red Sox visitando a los Atléticos de Oakland. Nathan Eovaldi frente a Jace Kaprielian. Nathan Eovaldi por parte de Boston, 2 victorias, 2 derrotas, efectividad de 3.77. En los últimos 3 juegos, en 17 innings y 1 tercio, le han anotado 10 carreras limpias. En la ruta, en 5 juegos, le han anotado 10 carreras limpias en 30 innings y 1 tercio. Sus oponentes batean para 202 y su WHIP en la ruta es de 0.86. Kaprielian por parte de Oakland, en sus últimos 3 juegos le han anotado 11 carreras limpias en 14 innings y 1 tercio. Nuestro pronóstico para este juego: Boston Red Sox a ganar en 5 innings, a medio juego. Y ya para finalizar, nuestro último pronóstico en la MLB es en el juego de New York Mets visitando a Los Ángeles Dodgers. Chris Bassey inicia el juego por parte de Nueva York, 4 victorias, 2 derrotas, efectividad de 3.66. En los últimos 3 juegos le han anotado 13 carreras limpias en 16 innings y 2 tercios. Por parte de Los Ángeles Dodgers, Tyler Anderson, 6 victorias, no tiene derrota, efectividad de 2.90. Ha sido una sorpresa este lanzador esta temporada para los Dodgers. En 49 innings y 2 tercios le han anotado 16 carreras limpias.
Y en sus últimos 3 juegos, en 21 innings, escuchen bien, en 21 innings, ha permitido 17 hits, le han anotado solo 2 carreras limpias. Su WHIP en sus últimos 3 juegos es 0.85. Nuestro pronóstico para este juego: Los Ángeles Dodgers a ganar nuevamente. Bueno, como ustedes vieron, les dejamos pronósticos para 9 juegos. Espero que lo sepan combinar, que escuchen los argumentos, que escuchen el video varias veces, para que sepan decidir y nuevamente puedan ganar al igual que ayer. No siendo más, nos despedimos por hoy, esperando que el éxito nos acompañe nuevamente, y nos estaremos viendo mañana, si Dios lo permite, con más pronósticos para la MLB.